Momento para que en cultura.eus abramos la ventana de Eusko y Cascuncha. Para ello, como siempre, saludamos a Juan Aguirre, Kaixo Juan, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. Y hoy pues tenemos un gran protagonista, antes ya lo hemos anticipado, quien va a ser el invitado en nuestro espacio de hoy, que es quien mañana va a recibir el premio Manuel Lekuona correspondiente a la última edición, a 2024, que otorga Eusko y Cascuncha, Juan. Efectivamente, va a ser el 41º galardonado, porque este premio se instituyó en 1983 para el reconocimiento de figuras destacadas por su labor en favor de la cultura vasca. Y bueno, en este caso reconoce a Juan Mari Beltrán, que ya los presentó en la entradilla, fundador de Soinu Enea, herri musika txokoa de Oiartzun, y bueno, de muchísimas otras cosas. El jurado le reconoció sobre todo su labor de recuperación, de salvaguarda, de transmisión del patrimonio musical tradicional a este músico, investigador, promotor y docente. Así que vamos a empezar por felicitarle, Soriona, Juan Mari. Eskerrik asko. Soriona, Juan Mari, ta ongi etorri. Eskerrik asko. Por doble motivo, Juan Mari, Soriona, por este premio, evidentemente, y porque este fin de semana ha sido tu cumpleaños. Así es, sí, yo también cumplo años como todos. Sí, creo que de esto no escapamos ninguno. No escapamos, afortunadamente. Y tanto que sí. Bueno, ¿has celebrado bien el cumpleaños, Juan Mari? Sí, muy bien. Además eso, está un poco ya todo en la misma ola esta, ¿verdad? Claro, una ola de celebración, claro que sí, bien merecida. Bueno, 24 horas faltan para este acto de homenaje en el que además se celebra en Oiartzun por primera vez en la localidad natal de quien da nombre al premio, que fue además su primer galardonado, Manuel Lekuona. Cuéntanos, ¿qué cuerpo tienes, Juan Mari, en estas vísperas en las que vas a ingresar en un palmarés donde hay personas pues, de referencia en la música vasca, como José Antonio Arana Martija, José Luis Ansorena, bueno, o Aita Jorge de Arriezo, que ya sé que contigo siempre le has considerado uno de tus grandes maestros, ¿no? Sí, así es. Claro, con el padre Jorge Riezu viví una experiencia importantísima a partir de principios de 1990, cuando él estaba preparando el cancionero del padre Donostia, el cancionero vasco del padre Donostia, y tuve yo la suerte, el privilegio de que Eusko y Cascuncha y Eresbil, bueno, ahí había un grupo que determinó que necesitaba ayuda al padre Jorge Riezu para sacar adelante el trabajo, y yo fui pues de alguna manera escogido para ese trabajo tan importante, y trabajé con él durante 2 años y medio continuamente, y pude aprender muchísimo con él. Y la carambola en este caso se va un poco por lo que habías comentado. Por un lado, el padre Jorge Riezu para mí era una referencia tan importante, y era uno de esos nombres que hacen que esa lista de personas que han recibido el premio Manuel Lekuona fuera tan importante. O sea, tuve el privilegio de estar con él trabajando y aprender tanto de él, y a su vez llevo ya 30 años, desde 1995 con el que iniciamos la preparación del proyecto de lo que hoy es Soinu Enea, y es en Oiartzun de donde es originario Manuel Lekuona, una carambola bonita. Desde luego que sí. Juan Mari, el jurado ha destacado, ¿no?, pues, que tu trabajo no cuenta con esa divulgación multidimensional desde lo pequeño a lo universal. No sé, Juan Mari, ¿qué lugar ocupa nuestra música tradicional, ¿no? Desde lo más pequeño, desde la música tradicional vasca, a lo más grande, ¿no?, que puede ser el viejo continente en Europa. Pues yo creo que una de las cosas importantes es de que en la medida, y eso lo hemos aprendido no solamente con el padre Jorge Riezu, sino también con Oteiza y tanto, mira, otro de los premiados de la lista de los premiados con el Manuel de Lekuona. O sea que si quieres ser universal y si quieres aportar algo a lo que es el universo, si lo haces desde lo tuyo va a ser mucho más grande todavía, ¿no? O sea que esto es el enraizarte es una forma de hacerte más universal. Uh-huh. Precisamente esto me recuerda, Juan Mari, tu trabajo como investigador etnográfico, porque tú en realidad también eres un etnógrafo. No sé si te sientes bien en esta definición. En el terreno de lo musical, ¿verdad? Fundamentalmente. Sí, eso es. Claro, tu ámbito es el musical, pero
de lo que sería la etnomusicología, que es la ciencia un poco que trata todo esto del análisis y el estudio de nuestras formas. Esas formas, vuelvo a decirlo, tan particulares y a su vez que nos hacen tan universales. Y durante muchos años has estado recogiendo elementos materiales, formas de trabajar, de construir, de interpretar, elementos en riesgo de desaparición. Durante muchos años, que seguimos. O sea, Seguimos. Bien. Febrero y marzo, bueno, hemos estado con toda la celebración de Santa Águeda, de las celebraciones de los quintos en la zona de la Sacana de Navarra, recogiendo y haciendo una especie de puesta a punto de cómo el estado de la cuestión, ¿no? De todo esto, de todas estas celebraciones, todas estas fiestas, y este es un trabajo que no acaba nunca, creo, que es que mientras la cultura tradicional esté viva, pues habrá que ir, se podrá seguir recopilando y estudiando todo este fenómeno. Y que tiene mucho de veneno, porque yo a todos los etnógrafos que he conocido siempre me han dicho que esto en la investigación de campo tiene el veneno de estar en contacto con personas que saben, con experiencias aún vivas, precisamente. Sí, ¿A ti qué te ha aportado en lo musical y en lo personal esta dimensión del trabajo? Pues yo creo que me ha aportado prácticamente... Yo soy el instrumentista que soy por lo que he aprendido en todas esas cientos o miles de horas de trabajo de campo. Soy o he sido el profesor de escuela que ha sido así y ha enseñado lo que ha aprendido en todas esas cocinas y en esas casas y en esas fiestas que ha ido recogiendo por ahí. Y soy el compositor en la medida que hago mis cosas también como compositor, a partir de toda esa experiencia que he vivido y que me han mostrado formas musicales que me han encantado y que eran formas abiertas que me han permitido hacerlas mías y ofrecerlas para que esta cadena de transmisión siga funcionando. Y precisamente, Juan Mari, queremos preguntarte por esa cadena, ¿no? Porque desde luego la investigación y en la transmisión, ¿no? Están también, ¿no?, los grandes ejes de tu trayectoria. Sigues, ¿no?, trabajando en ello, dices que es un trabajo que no acaba nunca, en cocinas, en fiestas y demás. Pero ¿cómo ves esa cadena de transmisión de la cultura popular en estos tiempos? Bien, claro, yo creo que por un lado tengo que decir que qué bien, porque es cierto que seguimos recogiendo y tenemos cosas importantes, porque hay una imagen clara. Hace 50 años o 55, yo era aquel chaval que iba a las cocinas o a las plazas de los pueblos a recoger a aquella gente mayor, lo que cantaba, lo que tocaba o lo que bailaba. Y hoy yo soy ese hombre mayor que está en la plaza, sí, que está ahí en la plaza de Bacaicua y que está recogiendo a esos chavales y chavalas jóvenes lo que cantan, lo que bailan y lo que tocan. Bien, con eso quiero decir que eso sigue vivo. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que nuestro mundo no es el mundo ese en el cual pues se da el que se llenen espacios como el Bec de Baracaldo y se vendan las entradas en 10 minutos, ¿verdad? Pero yo creo que sí es cierto y vamos... fijaros en qué momento estamos viviendo en culturas como la de la Alboca, que nos quedaba la década de 1960, quedaban 4 albocaris con un repertorio reducido. Hoy hay cientos de albocaris jóvenes con un repertorio amplísimo. Lo mismo podríamos decir de la Chalaparta, lo mismo podríamos decir de la Triquetrisha, fijaros lo que y en manos de gente joven, o sea que lo está sacado de adelante. ¿Qué no decir del Chistu? Cuando, pues ayer tuvimos, el sábado tuvimos un concierto en Oyarzún de Arribich y 2 chistularis, un navarro y un vizcaíno, que nos deleitaron con un concierto impresionante, con una frescura y con una forma de entender la tradición viva, o sea que con todo el respeto del mundo a los repertorios de los chistulares anteriores, pero con toda la valentía para aportar y poner su sello también. Iker Álvarez, ¿verdad? Y Aitor Urquiza, ¿no? Esto es. Esto nos da pie, Juan Mari, a que hablemos un poco de tus comienzos, de tus inicios en lo que sería tu pasión, pero desde hace ya más de 40 años también tu profesión, ¿no? Porque tú iniciaste tu andadura siendo muy, muy, muy niño, como clarinetista y como chistulari en Echarri Aranaz.
Se diría casi que naciste más que te hiciste músico, ¿no? Bueno, vivíamos allí y había una academia de música, había mucha afición a la música. El hecho de ser músico para un niño de 7 años, bueno, daba, o sea, era algo que veías a los músicos allá todos los domingos, todos los días de fiesta, en su kiosco, que parecía que eran los protagonistas del pueblo, ¿verdad? Era atractivo para un niño. Esa imagen. Luego no era tan atractivo el que era de lunes a sábado todos los días. Salir de la escuela, comerte un bocadillo y corriendo a clase todos los días. No era lo de ahora que si chistu tengo los miércoles de tal. No, todos los días íbamos allí. Pero la verdad es que sí, esos inicios fueron una maravilla, porque no sé, o sea, ya una vez que subes al kiosco cuando tienes 11 años, y subes al kiosco y te sientes tan importante desde allí arriba, y luego subes al kiosco, pero también es verdad que con tu clarinete dentro de la banda de música vas a tocar a otros pueblos, con tu chistu vas a tocar el alarde de Chistularis de Pamplona. O sea, pues es verdad que esos inicios, entre otras cosas, son atractivos por todo esto que ofrecen a un niño de esa edad. Y claro, luego ya... con 15 años es cuando, eso fue hasta los 15 años, a los 15 años la familia se traslada de Txarri-Aranaz a Donosti, y ahí tuvimos la suerte de que, digo tuvimos porque mi hermano y yo, Vicente y yo, éramos los que andábamos juntos en la banda y en el grupo de Chistularis. Y en Donosti, bueno, de la mano de mi padre, me acuerdo que aparecimos en el local de ensayos del grupo Guizaldi y con los Chistularis empezamos a tocar. Ese año, el inicio del curso en septiembre, ya estábamos matriculados con Isidro Ansorena. Nos encantaba lo de tocar y lo de estar tocando por las fiestas, y recuerdo como ya en poco tiempo Isidro nos fue mandando a tocar por todas las fiestas de los barrios de Donosti y de los pueblos de alrededor. Claro, todo esto pues seguía siendo más atractivo todavía. Vamos. Claro, Juan Mari, de alguna manera, ¿no? Esa escena, ¿no? Ese tocar, ¿no? Ese interpretar como músico tampoco lo has dejado nunca, ¿no? Además de investigar, el trabajo de pedagógico, de información, divulgación y demás, ¿no? En los 80 ya formabas a Zala, después Chambela, ¿no? Hasta finales de los 90 ya sigues, ¿no? De lo último con Jean-Michel Vidasagar, no sé, uno necesita también, ¿no? Ese subirse al escenario y ese interpretar, ¿no, Juan Mari? Mientras haya quien tenga interés, yo por mi parte me encuentro muy cómodo, tanto en una escuela con 150 niños delante como en una casa de cultura con gente que quiera escuchar lo que estamos haciendo nosotros. Lo que sí quería decir un poco en este proceso, hay un momento muy importante que es cuando estando en el grupo Argia de Donosti, al cual mi hermano y yo entramos porque en el barrio de Amara, que era donde vivíamos, había danzaris del grupo Argia, y ¿por qué no venís con nosotros? Y entré ahí. Al poco tiempo de entrar nosotros en el grupo Argia, que era el momento en el cual Oteiza estaba montando y organizando la Escuela Vasca de Arte, en la que estaban los escultores, los pintores, los del teatro, estaba Esdocamairu, y había hay un interés también en el que la parte, vamos a decir, de cultura tradicional, de folclore, estuviera, y ahí estaba Juan Antonio Urbeltz, un poco como el responsable de esto, y Juan Antonio Urbeltz es el que acudió a un ensayo nuestro del grupo Argia y nos contó su proyecto, nos cautivó con su proyecto, y a partir de ahí pues lo tuvimos como director, y ahí es ya cuando empieza a entenderse todo esto que habéis comentado del trabajo de campo, de que hay que ir al origen, que hay que intentar que
que las danzas que se bailen tocando con los instrumentos que tradicionalmente se tocaba, había que aprenderlos. Y ahí es también cuando entendemos un poco que la tradición no es lo viejo, que la tradición es lo que tenemos hoy y se sigue transmitiendo y que nosotros podríamos seguir por ahí. Entonces ese es el momento importante, y a partir de ahí cuando me dicen a mí que eres más si una cosa u otra, yo digo que no sé que soy más, si el que ha recopilado, si el que ha investigado y ha estudiado, o si el que es que todo es uno. Yo cuando he recogido algo en una cocina o en una plaza, luego intento transmitirlo con los alumnos que tengo en la escuela y vivirlo con ellos y experimentarlo con ellos. Y es que experimentando con ellos, gran parte de las composiciones que tengo son fruto del trabajo con mis alumnos, intentando desarrollar lo que he recogido en el trabajo de campo. Y si toco como toco, el clarinete, el chistu, es porque les he escuchado a ellos y me ha cautivado o me ha interesado. Y por eso digo que todo es como son como componentes de una misma historia, ¿no? La vida como un cuadro cubista, ¿verdad? Donde uno tiene pues distintos relieves, distintas facetas, y en tu caso es clarísimo esto. Quizá la realización más conocida tuya, Juan Mari, sea Soñué, de Fundación, lógicamente, Herri Musikaren Txokoa, ¿no? Porque está considerada, lo decía también el tribunal al fallar el premio, una de las realizaciones más sólidas y duraderas en el ámbito de la transmisión cultural en Euskal Herria. Cuéntanos a grosso modo cómo surgió la idea hace ahora ya 30 años, ya nos has dicho, de crear este centro de documentación, de promoción y de encuentro. La idea surgió un poquito antes. Claro, y yo desde ser músico y lo que sí tenía interés es, necesitaba instrumentos de música, necesitaba partituras, necesitaba discos. Yo me fui haciendo con una colección de materiales. Lo mismo las grabaciones del trabajo de campo que los discos que comprabas de estos triquitilaris o de aquellos chistularis o de aquel albocari. Entonces vas recopilando material. También vas recopilando algunos instrumentos que vas comprando en esa historia que vas, en ese camino que vas realizando. También es cierto que no solamente en el país, cuando sales por ahí con el grupo Arguía o con otros grupos que nos ha tocado andar por ahí, siempre hemos tenido el interés en la cultura de donde estamos, ¿verdad? Y la verdad es que a veces nos solíamos asombrar mucho cuando veíamos instrumentistas parecidos a los nuestros en otra parte del mundo. Algo que hoy en día ocurre al revés. Nos asombramos cuando, yendo a otra parte del mundo, no nos encontramos con algo tipo el albocari o tipo al chistulari, o hoy a la mañana que nos ha venido gente de Gales y que, claro, pues tienen sus albocaris con un instrumento muy similar al alboca, ¿verdad? Muy similar, pero que es otro instrumento, que es otra cultura, que es otra música. Y siempre este interés lo que hizo es que yo iba recopilando material de eso, de instrumentos, de libros, de discos. Y la verdad es que entre nosotros, que había buen ambiente entre los músicos con los que yo convivía, muchas veces era eso de: Juan Mari, ¿tienes algo de esto? ¿Tienes algo del otro? Pues sí, creo que tengo, pero a ver, y a veces había problemas para localizarlo, dónde estaba ese material que quería pasárselo a estos amigos. Cuando es 1989 cuando redacto una primera especie de anteproyecto de lo que podría ser un centro de documentación de música tradicional. ¿Y qué pasó ahí? Que es lo que he comentado antes, el padre Jorge se encontraba preparando el cancionero del Padre Donostia, y como fui nombrado para ayudarle, ahí fueron 4 años que estuve inmerso en la edición de los 4 tomos del cancionero vasco del Padre Donostia. En 1994, al final ya se presentó al público el cancionero completo, y yo volví a retomar este proyecto. Hice una redacción que ya no era de 2 páginas, sino creo que era una docena de páginas, y es cuando me puse a presentar el proyecto en diferentes instituciones, y es en 1995, en verano, cuando el Ayuntamiento de Oiartzun asume el proyecto para montarlo y para mantenerlo.
Y ahí está, en Oiartzun, donde precisamente pues mañana Juan Mari Beltrán recibirá el premio Manuel Lecuona. Bueno, es en Landeche, está a unos kilómetros, que Oiartzun es muy grande, pero bueno, ahí en Oiartzun recibirás ese merecidísimo premio. Juan Mari Beltrán, zorionak, berriz ere, eta mila esker gaur gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Juan, te esperamos en un par de semanas. No, serán en 3, que tenemos Ichulia. Ah, vale, vale. Gero arte, Juan. Quererte.